Este es el audio del libro del pastor David Paul Chong-I Cho, 7 pasos para vivir en la cuarta dimensión. Paso 2. Mentalidad. La mentalidad que llama al éxito. ¿En qué piensa usted? ¿No es una exageración decir que la dirección de nuestros pensamientos determinará la dirección de nuestras vidas? Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, aquello que sale de la persona es lo que contamina. Marcos 7, 15 y 16. Así es, si cambiamos nuestra manera de pensar, nuestras acciones también serán transformadas. Por tanto, debemos primeramente cambiar la mentalidad antes de cambiar la acción. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra mentalidad? En primer lugar, debemos tener esa mentalidad que dice que el Dios que creemos, en el que pusimos nuestra fe, es el Dios bueno que está en mí. Dios obra a través de nuestra mentalidad. En el año 1958, cuando planté mi iglesia en Dao Ho Dong, las circunstancias eran muy desalentadoras. No solo el hambre y el frío, sino también la falta de esperanza en cuanto al futuro nos hacía sufrir aún más. Hasta el momento debo confesar que mi entendimiento acerca de Dios era bastante limitado. Siempre había pensado que Dios era un Dios de juicio y de temor. Por tanto, no había vitalidad ni gozo en mi vida. Sin embargo, en forma gradual, Dios me hizo dar cuenta que Dios era en realidad un Dios de amor y de bondad. Mi vida se tornó en gozo. Usted también puede recobrar esa paz mediante el poder de Dios si tan solo comprende que el Dios bueno está en usted. Además, debemos saber que la cruz significa positivo. Si nos apartamos del Señor, vivimos una vida negativa. Sin embargo, cuando abrazamos al Señor, nuestra vida se torna positiva. Tenemos una mentalidad negativa en nuestros corazones, pensamos negativamente acerca de nuestro presente, también acerca de la realidad, del presidente, de los políticos, de la sociedad, hasta de la iglesia. Los expertos en medicina aseguran que el 95% del funcionamiento del cerebro se asocia con necesidades instintivas y solo el 5% piensa en algo noble. Por tanto, si dejamos de usar el cerebro, el mismo se vuelve instintivo y negativo, es decir, de tercera dimensión. Fíjese en los periódicos. Lo mismo sucede en la radio y en la televisión. Observe con atención el contenido de las conversaciones de la gente. No tardará en notar que la mayoría del contenido del diálogo es negativo. El hombre está acostumbrado a lo negativo por causa de la caída. Por tanto, debemos pensar positivamente, confiando en la palabra y en el Espíritu Santo. De esta manera, logremos que nuestras vidas sean positivas y no negativas. Una vez que nuestra mentalidad haya sido cambiada en positivo, debemos ir hacia el tercer paso, que consiste en extender la magnitud del pensamiento. Pensar en grande no es otra cosa que pensar activamente. A alguien que dice no puedo, no se puede, es imposible, el tamaño de las cortinas de su tienda de la vida se disminuyen. No solo el individuo, sino también una nación que se muestre pasiva será derrotada por países enemigos. Cuando veo la historia de mi país, cuando estaba dividida en 3 regiones, no puedo dejar de entristecerme. Cuán bueno hubiera sido si la antigua Corea hubiera conquistado la planicie de Manchuria. Sin embargo, Xila unificó a las 3 naciones e impidió la expansión del imperio. Xila pensó pasivamente e hizo tratado con el imperio Dang, unificándose con otros 2 imperios de la península, pero tuvo que ceder toda la planicie de Manchuria.
Asimismo, la mentalidad pasiva de Xila hizo que Manchuria fuera cedido al imperio Tang, que viene a ser la actual China. ¿En qué consiste pensar activamente? Simplemente es pensar que se puede. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible, dijo Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 23. Tenga la convicción de que, si lo hace, lo logrará. Establezca metas y planes. La mentalidad activa consiste en poner las manos a la obra con el espíritu que dice: 7 veces caeré, pero me levantaré nuevamente. 7 veces me caeré, pero me levantaré 7 veces más. Aparte de pensar en grande y activamente, debemos tener una actitud de desafiar el prejuicio. En esto consiste el cuarto paso. No existe una ley que diga: mi abuelo vivió así, mi padre vivió así, yo también voy a vivir así. Ante un problema, tenemos que desarrollar una idea creativa y superar el obstáculo. Por tanto, si enfrenta algún problema, no piense que no puede, sino cambie su manera de pensar. Donde hay un problema, también está la solución. El hombre no se destruirá por falta de recursos naturales, sino por falta de ideas creativas. Hubo una época en que trasladamos la iglesia de Sao Dae Mun a Yoido. La gente murmuraba diciendo que la iglesia fracasaría en Yoido. En parte tenían razón. Yoido no era más que una isla desierta. No había agua, ni mucho menos electricidad. Todos se rieron cuando dije que mudaríamos la iglesia a Yoido. Pregunto, si hubiera edificado la iglesia en medio del centro de Seúl, ¿dónde hubieran estacionado los automóviles? Además, ¿cómo hubiéramos alcanzado a ser la iglesia más grande del mundo? Por tanto, abandone todo prejuicio y acepte el desafío. La sabiduría de Dios abrirá nuevos caminos. Por último, edifique una imagen propia y sana. Debemos saber en qué clase de personas nos hemos convertido en Cristo Jesús y edificar una imagen propia sana. La mayoría de la gente concibe una autoimagen a través de la autocomprensión. Habla, piensa y actúa según esa autocomprensión. Esto quiere decir que si su imagen propia es inferior, se convierte en un autoacomplejado. Y si es el odio, se convierte en un rebelde. Pero si desarrolla una imagen propia de éxito, se convierte en una persona que confía en sí misma. La única manera de edificar una imagen propia sana es a través de la cruz de Jesucristo. Podemos ser libres de lo mundano por medio de la sangre de Cristo. De esta manera podemos ser libres y concebir una imagen propia positiva. Hay una poesía que me encanta. Los protagonistas de esta poesía son 2 barcas que se dirigen hacia algún lugar, pero una barca se dirige hacia el este y la otra hacia el oeste. Al leer esto me quedé meditando en estas 2 barcas, porque las 2 barcas están recibiendo el mismo viento, pero ¿por qué las 2 barcas van en direcciones contrarias? Por la posición de las velas. Algo similar sucede con nuestra mentalidad. Si ubicamos la vela de nuestro pensamiento en posición equivocada, nuestras vidas serán un fracaso. Pero, por el contrario, si ponemos la vela en la posición correcta, viviremos una vida exitosa. Aplique la mentalidad que llama al éxito a su propia vida, y su vida cambiará. Lunes. El Dios bueno en mí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Estas son las palabras escritas por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 32.
Cuando enfrentamos una desgracia, solemos huirnos de la situación. Hay cristianos que tampoco confían en el Dios bueno. Intentan resolver el problema, pero no pueden con la raíz del problema. Pero si pensamos en el Dios bueno, nuestra mentalidad es transformada. Crea que el Dios bueno, que sobrepasa todas las cosas, resolverá sus problemas. El Dios de Jehová Jireh lo guiará por buen camino. Un joven se graduó del Instituto Bíblico. El joven se consagró al Señor como misionero a África. Luego de haberse preparado, cuando todo estaba listo, sufrió un accidente automovilístico y perdió una pierna. Inmediatamente cayó en llanto. Dios, mi único anhelo es predicar el Evangelio a los caníbales africanos. ¿Por qué permites que pierda mi pierna? Pero Dios se mantuvo callado. De todas maneras, creyó que todo obraba para bien para aquellos que aman a Dios, y se puso una pierna de goma y se fue a África. Al predicar el Evangelio, fue capturado por uno de los caníbales. El jefe de la tribu convocó a todas las tribus para una fiesta. El plato principal de esta noche será un hombre blanco. Regocijémonos. Entonces el joven sacó la pierna de goma y la tiró, diciendo: soy blanco, pero mi carne no les gustará, no les será de provecho. Los caníbales corrieron hacia donde estaba la pierna de goma y comenzaron a masticarla, pero efectivamente no la saborearon, no les gustó. Todos intentaron irse de aquel lugar. De pronto el jefe de la tribu dijo: este no es un hombre, sino un Dios. ¿Cómo puede ser un hombre si su carne es tan dura y no tiene sabor? Y todos se postraron delante de aquel joven en arrepentimiento. Luego de oír el mensaje del Evangelio, el jefe de la tribu juntó a todas las tribus de alrededor y se arrepintieron delante de Dios. Dios sabía de antemano la situación que iba a vivir, y por eso permitió que el joven sufriera el accidente de tránsito. El Dios de Jehová Jireh finalmente nos guiará hacia lo mejor, porque aunque el principio no parezca tan agradable a nuestros ojos, el final será realmente perfecto. Dios es un Dios bueno, de manera que ha provisto para nosotros lo mejor. Si aún los padres del mundo saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. Por tanto, aférrese al pensamiento que dice que el Dios bueno está en usted. El Dios bueno abrirá su mentalidad y lo guiará por el buen camino. Reflexión. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia en la que piensa en el nombre de una persona y repetidamente siente felicidad? Piense en el nombre del Dios bueno. El Dios bueno navegando en medio de una oscuridad total. Ahora piense en la luz que ilumina el barco. El Dios que ilumina nuestros pensamientos, de cierto, es el Dios bueno. Oración. Gracias, Dios, te damos por el grande y glorioso amor que tú nos concedes. Si Dios no nos hubiera amado, ¿por qué razón habría enviado a su Hijo Jesucristo para ser sacrificado en la cruz? El hecho de que Jesús haya partido su cuerpo y derramado su sangre como sacrificio de redención significa que el amor de Dios se ha manifestado. Por más que el diablo intente inculcar duda e infelicidad, nuestra mente se transforma cuando contemplamos al Jesús crucificado. Tenemos la convicción de que el Dios que nos amó es el Dios bueno. Permite que el contemplar a Cristo nos permita sentir la abundancia de que su amor en plenitud llega a nuestras vidas. Señor, haz que seamos voceros del amor de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Martes.
La cruz es positivo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La carta enviada a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Pensar en positivo es tener la certeza de que Dios está conmigo en cualquier circunstancia. Si usted tiene esta clase de convicción, no le teme a nada, por más que experimente un fracaso o una frustración, porque para el creyente, el verdadero éxito consiste en la resurrección final en el Señor. Dios nos usa, nos da ese plus que nos revitaliza a fin de guiarnos hacia una vida positiva. Creer en Jesús es sumar eternamente. Tomado de la mano de su padre, un niño asistió a la iglesia un domingo. El padre estaba orgulloso de su hijo, quien recientemente había ingresado a la escuela primaria. No obstante, había aprendido el abecedario, también a sumar, incluso a restar. Sin embargo, el pastor predicó un mensaje bastante complejo y difícil de entender. El mensaje, que contenía elementos filosóficos, históricos y teológicos, era difícil de entender aún para el padre. En su incomodidad, trató de relajarse haciendo unos movimientos leves, pero se sorprendió cuando observó que su hijo estaba mirando atentamente el púlpito. El niño estaba quieto. Orgullosamente el padre atinó a pensar: «¡Qué niño más inteligente! Entiende toda la predicación». Luego de haber finalizado el culto y de regreso a su casa, el padre le preguntó a su hijo: «El mensaje de hoy fue algo incomprensible, pero vi que estabas muy atento. ¿Has entendido algo?». El niño le respondió diciendo: «Realmente no entendí nada». Algo frustrado le replicó y le dijo: «Entonces, ¿por qué estabas tan atento a las palabras del pastor?». «Papá, no entendí el mensaje, pero sí acepté el significado de la cruz que estaba colgando debajo del pastor. Me di cuenta de que la cruz es igual al signo de la suma, o sea, creer en Jesús es sumar». Golpeando su rodilla con la palma de la mano, el padre le dijo: «Bien, predicas mejor que el pastor». «Correcto. He asistido a la iglesia durante muchos años, pero es la primera vez que me doy cuenta que creer en Jesús es vivir positivamente. Creer en Jesús es sumar eternamente. Dios sumó el perdón en nuestras vidas pecaminosas. Sumó la vida de la resurrección en nuestras enfermedades. Sumó toda la potestad de los cielos y de la tierra en nuestras manos vacías. El cristianismo no es filosofía, no es religión, sino vida. Jesús deshizo el pecado, la injusticia, la inmoralidad en la cruz del Calvario con su muerte y con su resurrección. Por sus llagas destruyó la enfermedad y por la cruz destruyó la potestad y la maldición del diablo. En pocas palabras, Jesús nos sumó eternamente. En esto consiste la fe del cristianismo. Reflexión. Durante el transcurso del día, ¿cuán positivo ha sido su pensar? ¿Acaso no piensa más negativamente que positivamente? Muchos piensan el pensar positivo como en algo abstracto. Esto se debe a que el pensamiento positivo mueve el futuro, pero el pensamiento negativo se relaciona mayormente con lo sucedido. Es por eso que aquellas personas que no ven el futuro son persuadidas más fácilmente cuando alguien les habla con los fracasos del pasado. Pero fíjense en las características que tienen los hombres de éxito. No todos los que piensan positivamente logran el éxito, pero todos los exitosos tienen una mentalidad positiva. La cruz lo guía hacia una vida positiva. Contemple en la cruz de Jesucristo todo lo positivo que hay. Oración.
Muchas veces pensamos negativamente por causa de las circunstancias que nos rodean. Luego de haber pensado negativamente, decimos frustrados: ¿por qué todo resulta negativo en mi vida? Dios Padre, ayúdanos a aferrarnos en lo positivo de la cruz, con el objetivo de vivir una vida que sume y no que reste. Permítenos gozar de la bendición de la suma, confiando en la cruz. Creemos que seremos más que vencedores en Cristo, a pesar de las tribulaciones, las aflicciones y las amenazas. Creemos que de esta manera prosperaremos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, y tendremos salud y vida en abundancia. Padre, ayúdanos a aferrarnos a la cruz en toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, y vivir sumando. Ayúdanos a pensar en positivo. Permite que experimentemos que todo aquel que cree en Jesús no vive restando. En el nombre de Jesús. Amén. Miércoles. Piense en grande. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. No tendrás ningún dios extranjero, ni te inclinarás ante ningún dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. El libro de los Salmos, capítulo 81, versículos 8, 9 y 10. Hay un dicho oriental que dice: una rana en medio de un pozo. Si pensamos en pequeño, estaremos condenados a no ir más allá, como esta rana que piensa en el pozo y cree que ese es el mundo. Por otro lado, si abrimos nuestra manera de pensar, nos extenderemos hacia el mundo. Nuestro pensamiento también será expandido. En especial, el sueño de Dios hace que nuestros pensamientos se extiendan cada vez más. El mundo de hoy necesita de aquellas personas que piensan en grande y alcanzan a cumplir la voluntad de Dios. Abre bien la boca. En cierta oportunidad leí un libro del reverendo Robert Schuller que tenía una historia divertida. Una persona salió de viaje y se encontró con un pescador que estaba pescando atentamente. Tenía en su mano una regla de 30 centímetros. El viajero se quedó pensativo, preguntándose cuál era el uso que le daría el pescador a aquella regla. Luego de un instante, el pescador logró pescar algo, sacó el pescado de la punta de la caña de pescar, luego sacó su regla de 30 centímetros y midió a aquel pez. Instantáneamente se dio cuenta de que aquellos pescados que no superaban los 25 centímetros los guardaba en la cesta, mientras que los superiores a los 25 centímetros los arrojaba al lago. Luego de conservar por un largo rato, se dio cuenta que aquella observación evidentemente tenía algún tipo de efectividad. Eso era una especie de parámetro con el que el pescador se estaba rigiendo. Interesado en aquel asunto, el viajero le preguntó al pescador: «Usted debe ser un filósofo». El pescador le replicó diciendo: «¿Por qué dice eso? He visto que usted solo guarda los peces que no miden más de 25 centímetros y los que miden más de 25 centímetros los arroja al lago nuevamente. Debe haber una razón filosófica importante en esto». Al oír estas palabras, el pescador comenzó a reírse y dijo: No. Resulta que la sartén de mi casa mide no más de 25 centímetros. Atónito, el viajero le replicó y dijo: «¡Qué manera de pensar más insólita! No importa que la sartén mida 25 centímetros y el pescado 30, porque si lo corta por la mitad, lo puede cocinar sin problemas». Resulta que el pescador siempre había pensado: mi sartén mide 25 centímetros, así que los pescados no pueden medir más de 25 centímetros, y nunca se le ocurrió pensar que cortándolos podía cocinarlos en pedazos. Nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, debemos cambiar nuestra manera de pensar.
Aquella mentalidad que dice que si no es por mi propia cuenta o esfuerzo, no se puede vivir, es un pensamiento endurecido que debe ser transformado. En lugar de eso, debemos pensar que si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios se encargará de nuestras vidas. Extienda la magnitud de su mentalidad escuchando, leyendo y meditando en la palabra de Dios. No es que tenemos que llenar nuestra propia vida, sino que en realidad debemos ser llenos de Dios, ese Dios que resplandece como el sol y llena nuestras debilidades. Jesús nos llena de su gracia de la cruz y del Espíritu Santo que nos llena con su comunión. No olvide que el Dios Trino es un Dios que llena. Recuerde esto, contemple al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Abra bien la boca y ore por fe. Reflexión. Abra la ventana de su casa y observe la majestuosa naturaleza. Al observar la naturaleza, uno se da cuenta cuán pequeño es uno mismo. Es en ese momento en que uno puede superar el egoísmo y la avaricia y aprender la humildad. También nos damos cuenta de cuán insignificante es aquella persona que arriesga su vida por un examen. Extienda su pensamiento y piense en grande. Dios permitirá que el panorama sea dibujado tal y como debe ser en su mentalidad. Encomiende su vida al pincel que está en la mano de Dios. Confíe su mentalidad, sus pensamientos, toda su mente en Dios más que nunca antes, y deje que su mentalidad se extienda. Oración. Hemos sido destinados para ser amados. Nuestro destino consiste en recibir la gracia de Dios y que el Espíritu Santo transforme y tenga comunión con nosotros. Nuestro destino dice que no podemos vivir ni siquiera un solo día si no es por el favor y por la bendición de Dios. Ayúdanos a entender que hemos sido destinados para ser amados por ti. Ayúdanos a entender que hemos sido destinados a recibir más de tu gracia. Ayúdanos a entender que no podemos vivir sin la comunión con el Espíritu Santo. Permite que nuestra mentalidad se extienda bajo la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haz que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Jueves. Del prejuicio al desafío. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Podemos definir prejuicio como una opinión errónea que no tiene fundamento con relación a ningún objeto o manifestación. Muchas veces ocurre que no podemos desafiar algo por causa del temor o de un preconcepto. Toynbee dijo alguna vez: toda civilización se constituye de un principio por el desafío y por la reacción. Es decir, la civilización puede seguir creciendo si reacciona exitosamente ante el desafío, pero si falla en la reacción, la civilización perece. Recibir el pensamiento de Dios es vivir en un continuo desafío. Esta clase de vida ciertamente será abundante. No eche la culpa al destino, sino acepte el desafío. El famoso presidente de un banco llamado Don Ling fue invitado por un grupo de mutilados en guerra. Todos los presentes eran inválidos. Dentro del grupo estaban aquellos que habían perdido un ojo, un brazo, una pierna. Muchos habían logrado, con una muleta o una silla de ruedas, llegar hasta ese lugar. El auditorio estaba lleno, pero en un momento dado, el orador empezó a
atacar a los presentes. Ustedes son malas personas